Era un día cualquiera en la bulliciosa ciudad, donde el lujo brillaba como la espuma en el vino de un extravagante restaurante. Lucas, un millonario egocéntrico, disfrutaba de su almuerzo rodeado de la opulencia que lo había definido durante años. Los candelabros cristalinos chisporroteaban al recibir la luz, y el murmullo de la alta sociedad se convertía en música de fondo. Sin embargo, en su interior, la soledad era un huésped permanente, acomodado en el rincón más oscuro de su corazón. Mientras disfrutaba de su plato de dulce de leche, una figura desaliñada apareció de la nada. Clara, una indigente, interrumpió su festín sin previo aviso. Su mirada profunda lo paralizó. Era como si el tiempo se detuviera. «No toques el pan», susurró, sus palabras como un soplo helado en el calor del momento. Todos en el restaurante giraron la cabeza, sorprendidos por la osadía de la mujer. «¿Qué? ¿Quién te crees para interrumpirme?», replicó Lucas, aunque una parte de él sintió un escalofrío recorrer su espalda. Clara no se inmutó. Su mirada intensa parecía atravesar las capas de arrogancia que Lucas había construido a su alrededor. «Ese dulce está maldito», continuó, apretando los dientes mientras la voz se le quebraba. «Es un legado de una tragedia familiar. Los hombres de tu linaje han sufrido por él». Lucas se quedó sin aliento. ¿Cómo podía una indigente conocer su historia? Las risas y murmullos de los comensales se habían desvanecido, reemplazados por un silencio denso que envolvía a la habitación. El rostro de Clara era una mezcla de dolor y determinación. A medida que ella hablaba, Lucas sintió como si una sombra estuviera apretando su pecho, como un puño helado que lo mantenía cautivo. «Tu vida de excesos no te ha llevado a nada», dijo Clara, su voz vibrante como un eco que retumbaba en su alma. «Te has encerrado en un ciclo de lujo, pero no has enfrentado tus miedos. Eso es lo que te ha maldecido». Claramente marcada por su propia lucha, Clara tenía en su pecho un peso que le hacía hablar con una verdad desgarradora. En ese instante, el mundo de Lucas, pulido y brillante, comenzó a mostrar fisuras. La presión del momento lo hizo tambalear. «¿Qué sabes tú de mí?», preguntó, aunque sus manos temblaban. Clara se acercó. «Más de lo que imaginas. Ambos llevamos nuestras propias cadenas, pero tú tienes la oportunidad de liberarte». La atmósfera se tornó espesa. Cada mirada incrédula de los comensales se convirtió en un ruido de fondo ahogado. Lucas sintió que su vida había dado un giro inesperado. ¿Era posible que una simple advertencia de una desconocida tuviera tanto poder? Mientras miraba el dulce que antes le parecía tentador, de repente lo vio como un símbolo de su propio aislamiento. Sin quererlo. Ambos estaban atrapados. Ella en las calles, él en su propia torre de marfil. Fue en ese preciso instante cuando se dio cuenta de la verdadera maldición. No era el dulce, sino la incapacidad de enfrentar sus emociones. Ambos estaban huyendo. Mientras el reloj seguía marcando el paso del tiempo, un silencio tenso lo llenó todo, dejando en el aire la pregunta crucial. ¿Estarían dispuestos a arriesgar lo que tenían por una oportunidad de redención? «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». La presión del momento lo hizo tambalear. «¿Qué sabes tú de mí?», preguntó, aunque sus manos temblaban. Clara se acercó. Pero el silencio de la sala se rompió de repente por un estruendo ensordecedor. Un vaso de cristal estalló contra el suelo, y los murmullos de la alta sociedad se convirtieron en gritos de sorpresa. La mirada de Lucas se desvió hacia el origen del ruido, y lo que vio lo dejó paralizado. Un hombre, vestido con traje oscuro, se había levantado de su mesa, temblando. De su chaqueta, una pequeña pistola asomó, y los comensales se hundieron en el pánico. «¡Al suelo!», gritó, su voz resonando como un tambor de guerra. Lucas sintió que su corazón se detenía.
La adrenalina le subía por la garganta. Todo lo que conocía se desmoronaba a su alrededor. «Baja eso», gritó Clara, aunque su voz era solo un eco. Consumido en el estruendo, el hombre apuntaba hacia Lucas, sus ojos desorbitados y llenos de rabia. «Eres la causa de todo», anunció el desconocido. Lucas sintió un nudo en el estómago. No sabía de qué hablaba. La familia, todo lo que han hecho. Las palabras del hombre resonaban como una lapidación, y Lucas sintió que el frío del miedo se instalaba en su piel. ¿Qué quieres? Lucas apenas pudo articular, su voz quebrándose. El hombre parecía estar a punto de colapsar. Las lágrimas se asomaron, pero su furia no se apaciguó. «Quiero que pagues por lo que tu abuelo le hizo a mi padre», declaró con una rabia que desbordaba. Lucas sintió que las bases de su mundo se tambaleaban, que cargos del pasado pesaban sobre él, un hombre que nunca había conocido. Ana, una mujer a su lado, se asomó por debajo de la mesa. Sus ojos reflejaban terror. «¡Espera!», gritó. «No sabes lo que haces. Esto no es la solución». Pero el grito de Ana apenas se escuchó. Clara se movió, tratando de interceder. «Baja el arma. Este no es el camino». Pero el hombre no la escuchaba. Su dolor verbal era un puñetazo en el abdomen de Lucas. Las luces del restaurante parpadeaban. El miedo se alimentaba del encierro en la sala. Lucas miró a Clara, buscando respuestas. «¿Qué está pasando?». Ella no lo miraba, sus ojos fijos en el hombre. «El pasado siempre vuelve a buscarte», susurró, como si hablara consigo misma. En ese instante Lucas comprendió que todo lo que había construido no era más que un castillo de naipes. «¿De verdad quieres hacer esto?». La voz de Lucas salió temblando, pero las palabras estaban cargadas de una verdad que lo había atormentado toda su vida. «¿Vale esto la pena?». El hombre vaciló, y ese breve momento de duda hizo que el aire se volviera denso. Pero Clara se inclinó hacia adelante, una figura desafiante en medio del caos. «Tienes una opción. No dejes que el odio te consuma». En un instante algo cambió. La mirada del hombre se suavizó. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de sirenas fuera del restaurante cortó el aire como una espada. Y el momento de tensión se palpó como un latido suspendido. Lucas sintió una mezcla de alivio y desesperación. Este era solo el comienzo de algo mucho más grande que él. Una revelación que sacudiría los cimientos de su vida. «Todo está a punto de cambiar», murmuró Clara, mientras las luces de la policía reflejaban en su rostro. Lucas sabía que no tenía idea de lo que realmente estaba a punto de descubrir. Pero algo en su pecho le decía que su vida nunca volvería a ser la misma. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y de repente se dio cuenta de que cada elección tenía un peso inquebrantable. ¿Podría al fin enfrentar su legado? ¿O el pasado lo arrastraría de nuevo hacia la oscuridad? El silencio dentro del restaurante se sentía como una presión insoportable. Las luces de la policía iluminaban las caras aterrorizadas, pero la atención de todos seguía fija en el hombre de traje. Lucas intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Su corazón latía desenfrenado. La adrenalina y el miedo bailaban en su interior. Clara, con su mirada desafiante, se había convertido en su única conexión con la humanidad. «¿Por qué me miras así?», preguntó el desconocido, la pistola aún apuntando hacia Lucas. Pero en medio del caos y la tensión, de repente su expresión cambió. Sus ojos, que antes estaban llenos de rabia, ahora parecían brillar con lágrimas. «Mi padre, él pagó el precio por lo que hicieron ustedes». Las palabras del hombre cortaron el aire como un cuchillo. Lucas nunca había escuchado sobre un padre, un legado de dolor. ¿Qué había hecho su familia? ¿Qué oscuro secreto se escondía tras el éxito de sus ancestros? Su mente daba vueltas, y en eso, Clara dejó escapar un suspiro profundo. «Baja eso, por favor», suplicó ella. «No hay razón para esto». El hombre la miró impactado, como si en ella viera un destello de humanidad. Fue un instante. El reloj marcó un segundo eterno donde todo parecía congelarse. Pero antes de que pudiera continuar, se escuchó un grito desgarrador. Una mujer entre el público se había desmayado. El ruido provocó una cascada de murmullos, y la tensión escaló a otro nivel. Lucas se sintió abrumado. El terror en la sala parecía un eco del miedo que había cargado toda su vida. «No», gritó el hombre de chaqueta. La pistola temblaba en su mano. En ese momento una figura entró corriendo al restaurante.
Era un conocido del barrio, Miguel, un amigo de Lucas de su infancia. «¡Basta! ¿Qué estás haciendo?», exclamó, mirando al hombre con desesperación. Pero el caos continuaba, y el desconocido, confundido y asustado, no sabía cómo reaccionar. «Lucas, ¿estás bien?», le gritó Miguel mientras avanzaba. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos paralizados. De la chaqueta del hombre caía un papel arrugado, y con una ráfaga de odio y pánico, dio un paso atrás. El papel aterrizó en el suelo, y Clara lo recogió al vuelo. «Esto», dijo, con la mirada fija. «¿Qué es esto?». El hombre estaba confundido, temeroso por la reacción de Clara y los demás. Lucas sintió una oleada de culpa. Su vida de lujos jamás había significado tanto como en ese momento. Con un nudo en la garganta, observó cómo Clara desenrollaba el papel. «¿Qué diablos es esto?», preguntó el hombre, pero sus palabras sonaron vacías. Sus ojos miraban entre Clara y Lucas, esperando una respuesta. «Es nuestra historia», dijo Clara, mientras comenzaba a leer en voz alta. Y las palabras salieron, cargadas de secretos que ninguno esperaba, nombres que interconectaban vidas, años de sufrimiento. Era una historia de asesinatos, traiciones y un pacto olvidado que había transformado familias enteras. Lucas sintió que le faltaba el aire. ¿Qué era todo esto? ¿Dónde encajaba él? Mientras Clara leía, un nuevo giro impactante brotó ante sus ojos. Su propio abuelo era culpable de una tragedia que había marcado a esa familia. Pero también había secretos de amor y redención que nadie había imaginado. En ese instante, el rostro del desconcertado hombre se transformó. «¿Qué? ¿Qué has dicho?». «Ellos eran parte de mi familia», susurró, navegando entre el dolor y la sorpresa. Lucas se sintió como un náufrago en medio de un océano de verdades que lo hundían. Las sirenas afuera seguían resonando. El futuro de todos estaba en un hilo delicado. Lucas, todavía con el pulso agitado, se daba cuenta de que había entrado en un laberinto del que no sabía cómo salir. «¿Puedo cambiar el rumbo?», pensó, cuando una pregunta inquietante surgió en su mente. ¿Podría realmente enfrentar el pasado que había heredado? Las luces parpadeaban y el aire estaba cargado de tensión. El destino de todos colgaba de un hilo. ¿Sería suficiente una historia como la suya para redimir las vidas que se habían cruzado? La respuesta aún estaba en las sombras, esperando a ser descubierta. El silencio en el restaurante era ensordecedor. Todos esperaban una respuesta, un cambio, algo que les indicara qué debía suceder ahora. Lucas miraba al hombre de traje con una mezcla de miedo y curiosidad, mientras Clara sostenía el papel que había desvelado secretos que hasta ese momento estaban enterrados. Nadie podía imaginar la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. El hombre tragó saliva. Sus ojos enrojecidos brillaban con un dolor profundo. «¿Qué significa esto?», preguntó en un susurro, la rabia ahora mezclada con confusión. «¿Por qué nunca supe que mi padre...?». Su voz se fue apagando, como si se le escapara el aire. Clara continuó leyendo, pero de repente, en medio de su narración, un estruendo sacudió el lugar. La puerta del restaurante se abrió de golpe. Un grupo de hombres armados entró, sus rostros cubiertos con pasamontañas. «Al suelo todos», gritaron, llenando el ambiente de caos y miedo. Las risas y murmullos de la alta sociedad se convirtieron en gritos aterrorizados. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. «Maldita sea», exclamó el desconocido. La pistola en su mano ahora temblaba de otra manera. El hombre había pasado de la furia a la desesperación. «¿Qué está pasando aquí?», gritó. Lucas se dio cuenta de que el caos no hacía más que empeorar. Todos se agacharon, buscando refugio. Las luces del restaurante brillaban intensamente, mientras el pánico se expandía como un virus contagioso. «¡No disparen!», gritó Clara, levantando las manos. «No somos enemigos». Pero su protesta era ahogada por los gritos de terror. Los hombres armados avanzaron con determinación, buscando algo o a alguien en medio de la multitud. Lucas sintió que el sudor le corría por la frente. Su corazón latía con fuerza. ¿Era esto el final? Mientras tanto, el desconocido se movía rápidamente. Su mirada se volvió hacia Lucas. ¿Tú? ¿Qué hiciste? Su voz cargaba resentimiento. Uno de los hombres armados se acercó a ellos. En ese instante de confusión,
Un fogonazo iluminó la habitación. Un disparo. Lucas se tiró al suelo, sintiendo como el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué iba a pasar ahora? Baja esa pistola, Gritó Miguel, que había entrado en la turbulencia. no tienen que hacer esto. Pero los hombres ignoraron su llamado. Lucas se dio cuenta de que la situación había escalado a un punto crítico. El hombre, que previamente estaba lleno de rencor, ahora enfrentaba otra batalla, contra otro enemigo. ¿Quiénes son?, logró preguntar Lucas, tratando de mantener la voz firme. Una de las sombras entre los armados avanzó, su mirada fija en Lucas. «Venimos por lo que es nuestro», dijo con un tono frío y amenazante. «Esos secretos no deben permanecer enterrados». Lucas sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿De qué secretos estaba hablando? ¿Qué conexión tenía con ellos? Mientras Clara se mantenía al lado de Lucas, la tensión creció. Todo se resumía a un instante, un cruce de miradas. Lucas sabía que tenía que actuar. «Por favor, basta, no somos enemigos», suplicó, sintiendo el peso de la historia que los unía a todos. Las palabras parecieron ahogarse en el aire. Pero el hombre de traje, aún temblando, dio un paso adelante. «Es por esto, por nuestro pasado, no me roben más». Sus ojos brillaban. Con una mezcla de locura y destreza, Lucas sintió el fondo de su estómago girar. ¿Qué más podía cambiar en medio de todo esto? La vida no le había dado tregua y ahora enfrentaba un legado mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. «Lo que busquen no lo encontrarán con violencia», dijo Clara. Su voz resonaba como un eco trágico, pero de repente un segundo disparo estalló en medio del caos y la habitación se sumió en un grito colectivo. Todo se oscureció. ¿Qué pasaba? ¿Quién había caído? La realidad se transformó en un torbellino de imágenes y sonidos. Cuando las luces volvían a titilar y el humo se disipaba, el corazón de Lucas se aferraba a lo que estaba por venir. Estaban todos a salvo, y sobre todo, cuánto de su vida se desmoronaría con cada revelación nueva. Mientras la confusión reinaba, una verdad inminente pendía en el aire, lista para cambiar el rumbo de todos. El pasado rebelde volvía a buscar lo que creía perdido. ¿Podrían todos salir intactos de este desastre? ¿O estaban destinados a un final inevitable, atrapados en una espiral de consecuencias? El silencio en el restaurante era ensordecedor. Todos esperaban una respuesta. Lucas miraba al hombre de traje, entre la confusión y el miedo. Clara, con el papel aún en mano, había revelado secretos que parecían atar a todos en la misma red de sufrimiento. Pero justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un ruido sordo hizo eco en el aire. Una explosión en la esquina de la sala rompió el clima denso de expectativa. El estruendo era como un trueno que sacudía la realidad. La puerta del restaurante se voló, ventanas y cristales volaron en pedazos, y una nube de humo denso llenó el lugar. Lucas sintió que el tiempo se detuvo. Gritos y llantos resonaron. Todo el mundo se tambaleó, buscando refugio. El hombre de traje perdió el control de la pistola. Su rostro, una mezcla de miedo y rabia, inmediatamente se tornó pálido. «Cúbranse», gritó Clara, empujando a Lucas detrás de una mesa volcada. A través del caos, Lucas vio al grupo armado desviarse de su objetivo inicial, convirtiéndose en víctimas del nuevo peligro. La escena se transformó en un mal sueño, donde la realidad y el terror se confundían. Cuando el humo comenzó a disiparse, una figura emergió de entre los restos. Era una mujer, vestida de negro, que caminaba con una calma desconcertante. Sus ojos brillantes y decididos parecían maldecir el caos que había creado. «Vine a buscar lo que es mío», dijo con voz firme y resonante. Las miradas se dirigieron hacia ella, un manto de incredulidad rodeando la sala. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién eres?», preguntó, incapaz de articular más. La mujer se acercó, su risa helada era inquietante. «Soy quien ha estado buscando la verdad, y la verdad viene con un precio». El desconocido, que había estado apuntando a Lucas, dio un paso atrás, confundido. «¿Qué significa esto? ¿Qué verdad?». La mujer, ignorando la pregunta, se volvió hacia Lucas con una mirada penetrante. «Tus antepasados traicionaron a mi familia, pero no solo eso. Lo que creías saber está distorsionado, lleno de mentiras». Las palabras de la mujer calaron hondo. Lucas sintió que la realidad se desvanecía. En un instante, todo lo que creía se tambaleaba y caía. Su abuelo, el pilar de su fortuna, podría ser un traidor.
¿Qué sabes?, balbuceó, tratando de comprender el mareo de su mente. Todo, respondió ella, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tu familia ha ocultado secretos oscuros. El destino del hombre que tenía la pistola está entrelazado con tu historia y con la mía. Su dolor es solo una parte de una traición más grande, algo que ha arrastrado nuestras familias hacia este momento. El hombre de traje quedó boquiabierto. ¿Cómo es posible que sepas esto?, murmuró, su voz quebrada. Lucas quería entender, su mente se apretaba como una caja, mientras la mujer continuaba hablando. Sus palabras se sentían como un mantra, revelando todo lo que había estado encerrado en un baúl de sombras. Vine a traer este desastre porque todos estamos conectados. El odio se repite en ciclos, y alguien deberá acertar el golpe final. La histeria se repite, pero esta vez es diferente. Ahora podrás elegir, perpetuarlo o cambiarlo. Sus ojos ardían en el centro de la tormenta de pánico. Mientras las sirenas aún sonaban en la distancia, el restaurante parecía un campo de batalla. Clara, aún paralizada por la revelación, giraba el papel en sus manos. Lucas sintió que el aire se hacía pesado. Había una elección que hacer, una decisión que podría cambiar el rumbo de todo. Yo no soy responsable de lo que sucedió, gritó Lucas, su voz resonando con angustia, pero la mujer sonrió de nuevo, una sonrisa que prometía catástrofe y cambio. Todo está en tus manos, esquive la culpa o enfréntalo. Tienes el poder de romper el ciclo, con el corazón latiendo a 1000 por hora y él. Pánico a su alrededor, Lucas se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. La verdad, esa verdad que había permanecido oculta, estaba a punto de salir a la luz. ¿Podría realmente cambiar el destino que le habían dictado? ¿O se vería atrapado nuevamente en las sombras de su legado? La elección estaba al caer, y Lucas sabía que todo estaba por desmoronarse. La sala seguía teñida de caos y confusión. Lucas, todavía aturdido por las palabras de la mujer, sentía el pánico apretarle el pecho como una garra fría. La verdad que había amenazado su mundo estaba aquí, y ahora, entre explosiones y gritos, todo se volvía más complicado. La figura misteriosa avanzaba, su mirada ardía con una determinación inquietante. ¿De qué hablas? ¿Qué secretos? Lucas apenas podía respirar, su cabeza giraba. Cada palabra que salía de la boca de esa mujer era como un puñetazo directo a su estómago. Las sillas se arrastraban, y los comensales comenzaban a contener la respiración. El hombre de traje, con la pistola temblorosa, estaba completamente perdido en la maraña de emociones. «¡Suéltame! ¿Cómo puedes saberlo todo?», gritó, mientras retrocedía. Su rostro pálido. La mujer no se detuvo. Su presencia iluminaba el caos a su alrededor, pero también traía consigo un aire de fatalidad. «Porque yo también soy parte de esta historia», dijo ella, su voz resonando con eco y dolor. «Mi familia también ha sido perseguida. Por tu linaje. El pasado no se olvida, Lucas. Vuestros secretos han llegado a mí». En ese momento, Clara se movió, intentando acercarse a Lucas, su expresión preocupada. Ella sabía que el tiempo se acababa. «Tienes que escuchar. Es un ciclo vicioso», Clara gritó. Pero justo cuando sus palabras intentaban cruzar el ruido, algo inesperado sucedió. En un abrir y cerrar de ojos, un destello ungido de luz brilló de repente a través de la sala. Lucas parpadeó, y el estruendo de la explosión resonó de nuevo, pero era diferente. Al instante, la sala se volvió un torbellino de gritos y caos aún mayor, pero esta vez el sonido no vino de los hombres armados. Una figura emergió del humo, con una chaqueta negra que ondeaba, y algo brillante en la mano. Era su madre en el medio del desastre. «Lucas, aléjate de él». Sus palabras atravesaron la confusión como una flecha, llenas de una urgencia que Lucas nunca antes había escuchado. La mujer que había estado revelando secretos miró hacia atrás y mostró una onda de sorpresa que era casi palpable. «¿Tú?». La mujer en negro la miró con terror. «No puedes estar aquí. Eso cambiaría todo». La madre de Lucas, con el corazón acelerado, se abalanzó hacia su hijo y le tomó del brazo. «Es más peligroso de lo que piensas. No sabemos hasta dónde llegan sus conexiones». Lucas sintió que las piezas de un rompecabezas se movían descontroladamente. ¿Cómo podía su madre estar aquí, años sin saber de ella, y de repente, en medio de una crisis sin precedentes? «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?».
pero no hubo tiempo para más preguntas. Su mirada se centró de nuevo en el hombre con la pistola que ahora vacilaba, confundido por la llegada de su madre. «Suéltamelo, no sabes lo que traes contigo», gritó el hombre desesperado, mirando a Lucas y luego a la mujer misteriosa. Las tensiones crecían y el aire estaba cargado de electricidad. Justo en ese momento, un grupo de policías irrumpió en la sala. Las sirenas resonaban aún fuera, pero la película que se desarrollaba frente a ellos era caos puro. «Al suelo todos», gritó uno de los policías, pero la llegada de refuerzos solo aumentó la confusión. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Una revelación oscura se cernía en el aire. Su madre, el legado de odio y secretos, todo se juntaba en un instante desesperado. Las conexiones entre todas esas almas últimas parecían converger. La mujer alzó la voz, visiblemente alterada. «No entienden. Esto no terminará hasta que todos sepan la verdad». Y en un instante dramático, la pistola del hombre cayó de su mano. El sonido resonó como un campanazo de alarma. El silencio rodeó la sala. Los ojos de todos estaban fijos en Lucas y su madre. Ella lo miró, y por primera vez sintió que la verdad lo podía destruir, pero también salvarlo. Las generaciones de secretos, el dolor y la traición estaban al borde de desbordarse de sus corazones. La elección que tenía ahora, ¿realmente sería el final de todo o el comienzo de una nueva verdad? El caos se detuvo por un momento, y un nuevo misterio flotaba en el aire. ¿Qué haría Lucas ahora? ¿Seguiría el camino marcado por su familia o elegiría un destino diferente? El silencio en el restaurante se volvió ensordecedor. Lucas miraba a su madre, y por un instante quedó paralizado. Luego, el aire se volvió denso con la tensión. Las miradas de todos estaban fijas en ellos, y algo en la atmósfera parecía cambiar. ¿Qué otras verdades ocultas estaban por salir a la luz? «Lucas», exclamó su madre, casi suplicante. «No podemos dejar que esto pase, debes entender lo que está en juego». Pero antes de que pudiera explicarse, la mujer de negro la interrumpió. «¿Crees que puedes intervenir en esta historia? No tienes idea del desastre que está a punto de desatarse». Su voz resonaba con un poder inesperado. Lucas sintió que la presión aumentaba. El hombre de la pistola, aún tembloroso, los miraba con ojos desorbitados y temerosos. «¿Por qué no me dijiste que estabas viva?», preguntó Lucas, buscando respuestas, pero solo obtuvo silencio. La mujer de negro sonrió, y eso lo inquietó. Su risa era helada. «No importa lo que crees saber, Lucas. Todos tenemos secretos, y hoy esos secretos se revelarán». En un movimiento rápido la mujer apuntó su mano hacia la esquina del restaurante, y sin previo aviso, el sonido de un disparo resonó, seguido de un grito desgarrador. El hombre que había estado apuntando a Lucas se desplomó, y el tiempo se detuvo. Shock y confusión inundaron la sala. El hombre yacía en el suelo. Una mancha oscura se extendía rápidamente por su camisa. «No», gritó su madre, su rostro pálido. «Esto no puede estar pasando». Los murmullos se convirtieron en gritos y el caos se desató. Clara, que estaba al lado de Lucas, no podía creer lo que veía. «Tienes que hacer algo», le gritó a Lucas, su voz llena de desesperación. Lucas apenas podía procesar la imagen del hombre en el suelo. La figura del hombre en negro se acercó, y algo en su mirada había cambiado. Ya no estaba llena de furia, ahora tenía un aire de triunfo. «Todo ha cambiado, Lucas. Ya no podrás ignorar el pasado», dijo la mujer, su tono cargado de una energía oscura. La habitación giraba a su alrededor, y el ruido se volvía un eco distante. Lucas intentó encontrarse a sí mismo en medio del caos, pero no pudo evitar la verdad que emergía. «¿Esto es lo que querías?», preguntó Lucas, lleno de rabia. «¿Llevarnos a este horror?» «Sí, y no solo eso», respondió ella mientras un brillo de venganza iluminaba sus ojos. «La verdad tiene un costo, y hoy es el día de pago». Antes de que pudiera responder, un grupo de policías entró, y la escena se convirtió en un torbellino. La mujer de negro dio un paso atrás, y su mirada se encontró con la de Lucas. Había una mezcla de desafío y desafío en sus ojos, como si supiera que lo había arrastrado a una tormenta de la que no podría escapar. Lucas sentía su corazón golpear con fuerza. Todo a su alrededor estaba en llamas, y la verdad de su herencia le quemaba en la piel.
La lectura del papel que Clara había sostenido antes pasaba de nuevo por su mente. La conexión entre su familia y el hombre muerto. ¿Qué más le ocultaban? ¿Qué se supone que haremos ahora?, preguntó Clara, visualizando todo el desastre. Esto no era parte del plan. La madre de Lucas se inclinó hacia él, sus ojos llenos de súplica. Lucas, no podemos quedarnos aquí. Debemos salir de este lío antes de que sea demasiado tarde. Pero Lucas no podía moverse. ¿Y si hay más de esto? ¿Más secretos? ¿Más muertes? Su voz temblaba. La verdad que había buscado durante tanto tiempo, ahora lo tenía atrapado. La mujer de negro giró hacia él, sus ojos brillantes. Quizás hay más de lo que crees. Quizás él no era el único que debía pagar por el pasado. En ese instante Lucas sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Su mente estaba en caos. ¿Qué quieres decir?, preguntó, mientras una sensación de terror crecía en su interior. Antes que ella pudiera responder, sonó otro disparo. El mundo de Lucas se detuvo otra vez, sintiendo cómo las sombras del pasado lo rodeaban. Era posible que la historia que había pensado que conocía estuviera aún más llena de secretos y calamidades. La verdad ahora latía en su corazón como un reloj de cuenta atrás. ¿Hasta dónde llegaría el costo de descubrir lo que realmente significaba su linaje? El silencio en el restaurante se volvió abrumador. Lucas miraba a su madre con una mezcla de incredulidad y alivio, mientras el caos a su alrededor parecía estar fuera de control. ¿Qué estaba pasando? Todo apuntaba a un final violento, pero su madre había aparecido como un rayo de luz en medio de la tormenta. Pero justo cuando creía que las cosas podían mejorar, un grito desgarrador cruzó el aire. ¡No!, Clara gritó. Su voz temblaba mientras señalaba hacia la esquina del restaurante. Lucas se volvió para ver lo que sucedía. En medio de la multitud, una figura se tambaleaba. Era el hombre que había caído, pero ahora aún se movía, tratando de levantarse, su rostro cubierto de sangre. Un murmullo de horror recorrió la sala. «Está herido», exclamó Miguel, que había estado quieto, con los ojos muy abiertos, pero nadie se atrevía a acercarse. La escena se había vuelto más trágica. La adrenalina golpeaba a todos como una ola. Lo que había comenzado como un enfrentamiento se transformaba en una pesadilla. Lucas sintió como si su mundo entero estuviera desmoronándose ante sus ojos. «Tienes que irte, ahora», le dijo su madre, apretando su brazo con desesperación. «No puedes quedarte aquí, esto no es seguro». Pero Lucas no podía articular una palabra. Volvía a mirar al hombre, con la pistola aún en el suelo y la mirada perdida. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hizo? Fue entonces que el hombre se giró lentamente, levantando la mano aún ensangrentada. La verdad está más cerca de lo que piensas». Sus palabras resonaron en el aire. «Quítate de en medio», dijo la mujer de negro, que parecía más aterradora que nunca. «Tú no sabes con quién te estás metiendo». Pero su mirada estaba fija en el hombre herido. «Basta». Lucas gritó, sintiéndose impotente. No sabía si se refería a la mujer o al hombre. Tenía la cabeza llena de preguntas, y el tiempo parecía detenido. La figura en el suelo sonrió débilmente. «No soy quien piensas. Nadie es quien piensas». En ese instante, todos los ojos se centraron en él, en su revelación. Lucas sentía el aire desaparecer. ¿Qué estaba diciendo? Avecinaba. La tensión era palpable. La sala se llenó de murmullos y miradas expectantes. Todo lo que creen saber está mal. «Lucas, tu abuelo no fue el héroe que todos creen. Aquel hombre que mataste, o que te mataron, solía ser parte de esta historia. No me olvides. Soy tu hermano», gritó el hombre, su voz resonando con el eco de una revelación dramática. Un silencio ensordecedor cayó sobre la sala. Lucas sintió un frío glacial recorriéndole la espalda. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad llenaba cada palabra. La idea le parecía absurda, incluso surrealista. La maldición del pasado regresaba, y su rostro se tornó pálido. «Un hermano. ¿Qué delirio es este?», murmuró Clara, su voz llena de confusión. Los murmullos de la audiencia retumbaban. «Esto no puede ser cierto. Es verdad, la familia no es lo que piensas. Hay secretos que todos han callado por años. No es solo un legado de sufrimiento y venganza. También hay la oportunidad de redención». Desde el suelo, el hombre habló con una franqueza desgarradora. El tiempo se estiraba. Cada segundo se sentía como una eternidad.
Lucas miró a su madre, buscando respuestas, pero su expresión era de desesperación. ¿Por qué no me dijiste nada de esto cuando volviste?, preguntó sintiéndose traicionado. ¿Por qué? Porque nunca quise lastimarte. Siempre quise protegerte de lo que somos, respondió su madre, sus ojos llenos de lágrimas. No sabía que él era real. Lucas sintió que el aire se le escapa. La revelación que había creído inamovible se tambaleaba. Su hermano. La herencia de rencores entrelazados. ¿Era esto el destino que le esperaba? Sus sentimientos se desbordaban, y en medio del caos, la verdad parecía huir de sus manos. La mujer de negro, al ver la confusión, dio un paso adelante. Sus ojos destilaban frialdad. Lo que no sabes es que hay más en juego que solo ustedes. La historia no termina aquí, y la elección del hermano es crucial. Las sirenas sonaban cada vez más cerca, pero todo lo que Lucas podía pensar era en una palabra. ¿Hermano? Esta verdad era un puñetazo directo a su vida. Debes decidir ahora. ¿Qué harás con esta revelación? ¿Besarás la herencia de sangre o romperás el ciclo?, dijo la mujer, con una sonrisa misteriosa. Lucas sintió que su mundo se tambaleaba, sus manos temblaban, y el siguiente movimiento que hiciera cambiaría todo. La incertidumbre ahora pesaba sobre sus hombros. ¿Qué camino elegiría? ¿Estaba listo para confrontar lo que yacía en sus venas? El futuro era un misterio oscuro, y el reloj seguía avanzando. El silencio en el restaurante se volvió abrumador. Lucas miraba a su madre, su mente girando con la revelación de que tenía un hermano mayor. No podía creer lo que escuchaba. Justo cuando pensaba que no podía haber más sorpresas, se escuchó un grito desgarrador. «¡Atrás! ¡Aléjate de él!». Era la voz de Clara, llena de miedo y urgencia. Lucas vio cómo el hombre herido, aquel que había declarado ser su hermano, se esforzaba por levantarse, luchando contra la marea de caos a su alrededor. ¿Qué más podía pasar aquí? La atmósfera era eléctrica, los rostros de los comensales estaban llenos de terror, y el corazón de Lucas latía con fuerza. «Es un engaño», gritó la mujer de negro, que ahora parecía perder el control. «No hay tal hermano. Todo esto es parte de un plan. Él solo quiere arrastrarte al mismo destino de tu familia». Lucas sintió que la desesperación lo apretaba. «¿Qué estás diciendo?». La confusión le nublaba la mente. Su madre lo seguía mirando. Su rostro era una mezcla de horror e incredulidad. Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, la situación se tornó más dramática. El hombre, tambaleándose, alzó la mano ensangrentada. «No soy tu enemigo. La verdad está aquí», susurró cada palabra atormentada. Pero antes de que pudiera seguir, el sonido de pasos resonó al fondo. Los policías habían llegado, y con ellos, la realidad del momento se transformó por completo. Los gritos de la multitud se intensificaron. «¡Tiren las armas al suelo!», gritó un oficial. El caos siguió creciendo. Ojos aterrorizados buscaban refugio. Otros se arrodillaban en un acto instintivo de sumisión. Y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. En un instante, un segundo disparo resonó en el aire. Todos se congelaron. El sonido fue como una explosión en una burbuja de silencio. Lucas miró hacia la fuente del disparo, temiendo lo peor. La mujer de negro había reaccionado, y el hombre herido se desplomó de nuevo. Pero no solo él. Un estruendo dolió de forma aguda. Lucas no podía creer lo que veía. En el suelo yacía sin vida su madre. La mirada de horror se reflejó en su rostro, pero su cuerpo permanece inerte. El tiempo se detuvo por un momento. Lucas sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. El aire se tornó espeso e irrespirable. «Mamá, no», un grito desesperado brotó de su garganta. El mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Las discusiones acaloradas, los gritos de pánico, se convirtieron en un zumbido lejano. Se arrastró hacia ella, su corazón destrozado. «No puede ser». Clara lloró, los ojos llenos de lágrimas mientras miraba la escena. El hombre que se había presentado como su hermano miraba a su madre con miedo e incredulidad. Las emociones eran una tormenta. ¿Cómo podían haber llegado a esto? ¿Por qué todo se había tornado tan violento? Cada latido era un recordatorio de la tragedia. De repente, el hombre de negro, antes tan seguro de sí mismo, perdió el control.
No era parte de mi plan. No quería que esto sucediera. Su voz resonaba, tan llena de horror como de tristeza. Lucas lo miró, pues todo lo que había dicho se desmoronaba ante sus ojos. ¿Qué había estado escondiendo? ¿Era esta la verdad? No podía procesarlo todo. Las sirenas resonaban al fondo, acercándose, pero el tiempo se había detenido para Lucas. La vida de su madre se había apagado en un instante, dejando un vacío que nunca podría llenar. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su historia, se desvanecía como humo. ¿Los secretos?, murmuró el hombre que decía ser su hermano, su voz quebrándose. Está todo relacionado. No entiendo por qué ha tenido que terminar así. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y confusión. No solo Lucas estaba perdido. Todos estaban atrapados en la misma pesadilla. Claramente, había algo más en juego. ¿Era esta la verdad que tanto temían? La ira y la culpa se entrelazaban como cadenas, y Lucas sabía que esto era solo el principio. ¿Podría realmente descubrir la conexión entre todas esas vidas, o se vería atrapado por siempre en un ciclo de tragedia? Cada segundo que pasaba se sentía como un eco de lo inevitable. La última pregunta resonaba en su mente. ¿Cuál sería el próximo paso en esta pesadilla interminable? La oscuridad acechaba en cada esquina, y la verdad, aunque dolorosa, aún permanecía oculta, aguardando ser desenterrada. Lucas cayó de rodillas, el grito desgarrador de su madre resonando en sus oídos. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo se convertía en una eternidad. Las sombras del pasado se apoderaban de su pecho, ardiendo con la culpa y el horror. «Mamá», susurró, como si el simple acto de pronunciar su nombre pudiera traerla de regreso, pero su mirada permanecía vacía. El caos a su alrededor estallaba en un torbellino de voces, gritos y sirenas. Clara estaba a su lado, temblando, con lágrimas en los ojos. «Esto no debió suceder», murmuró, su voz apenas un hilo entre todo el tumulto. Lucas sintió rabia y tristeza mezcladas en su interior, como una tormenta que nunca cesaría. La mujer de negro, antes tan segura, retrocedió, su expresión ahora era de pánico. «No puedes dejar que esto termine así», gritó, mirando a Lucas como si él tuviera el poder de cambiarlo todo. Pero él estaba confundido, aturdido. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Las palabras apenas lograban salir de su boca. El hombre que había declarado ser su hermano yacía en el suelo, incapaz de levantarse. Y Lucas sintió que todo se desmoronaba. Nadie había hablado de esto. Todo lo que había creído, cada legado que pensó heredar, se desvanecía ante sus ojos. «No puedo más», gritó, finalmente rompiendo en un llanto incontenible. La angustia lo inundaba, como un río crecido que arrastra todo a su paso. Alguien le tocó el hombro. Era Miguel, su amigo de la infancia. «Lucas, debemos salir de aquí», dijo urgentemente. Pero Lucas no podía moverse. «No puedo dejarla», respondió, luchando por mantener la calma mientras las sirenas se hacían cada vez más intensas. «Esto no puede ser el final. Es un camino sin retorno», le replicó Clara, su voz rota entre lágrimas. «Tu madre nunca querría que estuvieras atrapado en esto». La mirada de Lucas se desvió hacia el cuerpo inerte de su madre, y comprendió que ella había luchado toda su vida por cuidar de él, incluso a costa de su propia vida. La mujer de negro, dándose cuenta del peligro inminente, tomó un paso adelante. «Escuchen, todos tienen conexiones. No dejen que la tragedia usurpe sus vidas. La verdad puede ser dolorosa, pero también es liberadora». Sus palabras, impregnadas de urgencia, resonaron en los corazones de los presentes. La imagen de su madre, siempre fuerte, resonaba en su mente. Debía elegir, seguir el camino del odio y la venganza, o romper con el ciclo. Justo cuando el caos parecía alcanzar su máximo, Lucas sintió una oleada de claridad. Lo que había perdido no podía traerlo de vuelta, pero podría honrar su memoria, enfrentando el legado de sombras que amenazaba su futuro. Se volvió hacia el hombre conocido como su hermano. «Si esto es verdad, debemos unirnos. No podemos dejar que el pasado decida por nosotros». En sus ojos, Lucas vio el conflicto, pero también una chispa de esperanza. «Podemos reconstruir lo que se ha roto». Un murmullo recorrió a los presentes, una chispa de entendimiento entre la desgracia. Clara tomó la mano de Lucas, y él sintió su fuerza. «Cambiemos nuestra historia, no dejemos que este dolor nos consuma».
Con esa decisión, la atmósfera se transformó. Las sirenas sonaban como un eco distante. La verdad había comenzado a abrirse camino. El ciclo se podría romper. Mientras los policías entraban en la sala, una luz de determinación brilló en su interior. Quizás su madre se había ido, pero su legado viviría a través de sus decisiones. No más venganza, solo verdad, proclamó Lucas, aún temblando. Su voz se alzó, resonando en el corazón de los presentes, desbordando el miedo. Era el momento de escribir un nuevo capítulo. Con la mirada de todos enfocada en él, Lucas tomó una respiración profunda, sintiendo el peso del pasado, pero también la posibilidad del futuro. Su elección determinaría el rumbo de todo esto. «Es hora de sanar», gritó. El eco de su voz llenó el silencio. Nadie podía ignorarlo. El cambio comenzaba ahora, y Lucas estaba listo para enfrentarlo. Suscríbete ahora al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Destruye ese botón de like y ayuda a crecer el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y si realmente amas estas historias, compártelas con al menos 5 amigos que necesitan conocer qué atraviesan estos personajes. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo es vital para la comunidad.